Durante más de 2 décadas, un médico de apariencia tranquila y voz pausada atendió a cientos de pacientes en pequeñas ciudades del Reino Unido. Les recetaba calmantes, los escuchaba con atención y los mataba sin levantar sospechas. Su nombre era Harold Chipman, pero los diarios británicos lo bautizaron de otra manera: Doctor Muerte. La historia que te contaremos a continuación no es un caso más de un asesino serial. Es el relato de cómo un hombre protegido por su bata blanca fue capaz de cometer más de 250 asesinatos sin que nadie lo sospechara. Bienvenido a Mucho Más que Historia, el canal en donde revelamos lo que los libros jamás te contaron. Aquí no solo exploramos personajes del pasado y sus hazañas, también descubrimos sus secretos más oscuros, sus miedos ocultos y esos detalles incómodos que casi nadie se atreve a contar. Si crees que la historia va mucho más allá de lo que siempre has visto, suscríbete al canal, activa la campana y quédate hasta el final para descubrir cómo un médico respetado se convirtió en el asesino más letal del Reino Unido. Los orígenes del monstruo. Harold Frederick Chipman nació el 14 de enero de 1946 en Nottinghamshire, Inglaterra, en el seno de una familia protestante de clase obrera. Fue el segundo de 3 hijos, criado en un ambiente estricto, de escasos recursos, donde cada logro se vivía como una pequeña victoria. Su madre, Vera, lo adoraba, y aunque jamás lo decía en voz alta, Harold era su favorito. Era el más aplicado, el más obediente, el más ambicioso. Vera proyectó en él todas sus esperanzas: escapar de la pobreza, de la rutina, de ese barrio gris donde la vida se desgastaba a paso lento. Harold entendió desde muy joven que complacer a su madre era su misión. Estudió con obsesión, con disciplina, como si con cada examen pudiera ganar un pedazo de futuro. Su esfuerzo le consiguió una beca para una escuela privada de prestigio, algo casi imposible para un niño de su entorno. Pero ese logro sembró otra semilla, la del desprecio. Harold comenzó a mirar con superioridad a quienes lo rodeaban. Ya no quería ser parte de su barrio. Fingía acentos, imitaba modales ajenos y se alejaba de sus pares. Se fue quedando solo, y en esa soledad encontró refugio en lo único que le importaba: el estudio y su madre. La máscara del doctor. Cuando Harold tenía 17 años, su vida dio un vuelco brutal. Su madre fue diagnosticada con cáncer de pulmón en fase terminal. En cuestión de semanas, pasó de ser el centro de la familia a una figura frágil, postrada, en constante dolor. Harold se convirtió en su cuidador principal. Suspendió sus actividades, dejó de entrenar y se entregó por completo a acompañarla en ese tramo final. Iba con ella a cada consulta. Tomaba notas, hacía preguntas a los médicos y estudiaba los folletos con una seriedad que sobrepasaba su edad. Su obsesión por la medicina nació en ese cuarto, entre suspiros de morfina y relojes que parecían no avanzar. Vera murió en casa, con su hijo al lado. Harold la vio apagarse lentamente, con una mezcla de devoción y desesperación. Y aunque el dolor fue inconmensurable, algo se encendió en él. Una decisión. Sería médico. Ayudaría a otros como no pudo ayudarla a ella. Esa era su nueva misión. Pero también fue el inicio de algo más. Durante esos días de hospital, Harold había visto el efecto de los analgésicos. Observó con detenimiento cómo la morfina transformaba el rostro de su madre. Del sufrimiento a la calma, de la ansiedad al silencio. Aquello lo había marcado para siempre. De estudiante ejemplar a hombre inyectado. A los 19 años, con calificaciones apenas suficientes, fue aceptado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Leeds. Corría 1965 y el Reino Unido atravesaba una escasez de médicos, lo que facilitó su ingreso. Allí conoció a Primrose, una joven campesina con quien se casó tras dejarla embarazada. Tuvieron 4 hijos. Mientras construía una vida familiar ideal, Harold ya había desarrollado una adicción silenciosa: morfina, opioides, estímulos, alcohol. Aprendió a inyectarse, aprendió a disimular, aprendió a funcionar completamente drogado sin que nadie lo notara.
A los 28 años, Chipman ya era médico general en un centro médico de Yorkshire. Sus pacientes lo adoraban. Era educado, atento, confiable. Su trato era casi paternal. El primer aviso. Tras graduarse, Harold Chipman comenzó a ejercer como médico general en Pontefract, West Yorkshire. Tenía 28 años y seguía batallando con una adicción que, lejos de haber desaparecido, se había vuelto más sofisticada. Ahora, con acceso a recetas y un sello médico, podía manipular el sistema a su favor. Prescribía grandes cantidades de medicamentos opioides a pacientes renales o ficticios. Se quedaba con parte de las dosis y las usaba en secreto. En 1975, una inspección farmacéutica detectó irregularidades en sus recetas. El volumen, la frecuencia y la falta de registros empezaron a generar sospechas. Las autoridades descubrieron que Chipman había falsificado prescripciones, utilizado nombres de pacientes sin su conocimiento y manteniendo una reserva ilegal de drogas en su poder. Fue acusado por falsificación y mal uso de sustancias controladas. Recibió una multa de 600 libras esterlinas. No fue encarcelado. No perdió su licencia. No fue inhabilitado. El sistema le había dado una segunda oportunidad. Demasiado querido para ser culpable. Después del escándalo de las recetas falsificadas, Harold Chipman rehizo su imagen. Fue aceptado en otro consultorio médico de Hyde, una localidad al este de Manchester. Allí comenzó la etapa más oscura de su vida y la más letal. Nadie sabe con certeza cuándo comenzó, pero los primeros patrones aparecieron poco después de su reinstalación profesional. Chipman perfeccionó un método frío, discreto y mortal. Aplicaba inyecciones letales de morfina a pacientes mayores, generalmente mujeres viudas, solas o en situación vulnerable. Lo hacía en sus propios hogares, a veces durante visita médica rutinaria, otras cuando la familia no estaba presente. Luego declaraba que la muerte había sido natural y ofrecía firmar personalmente el certificado de defunción. Muchas veces incluso desaconsejaba la autopsia, asegurando que los pacientes habían tenido muertes tranquilas y por causas naturales. Su táctica era infalible. Se ganaba la confianza de todos, las pacientes, las familias, los colegas. Iba más allá de lo profesional. Llevaba flores al funeral, acompañaba el duelo con frases compasivas. Era un depredador con modales impecables. A medida que perfeccionaba su técnica, el ritmo de muertes aumentó, todas atribuibles a la edad o enfermedades preexistentes. Pero algo no cerraba. Las muertes ocurrían con una frecuencia anormal y casi siempre después de una visita del Dr. Chipman. Él mismo se encargaba del papeleo. Nadie más tenía que intervenir. Ningún forense, ningún segundo médico, ningún fiscal. Su firma era la única validación necesaria para cerrar un caso. Así fue que, durante años, Harold Chipman mató sin interrupciones y sin sospechas, hasta que cometió un error. El error que lo expuso. En junio de 1998, Kathleen Grundy, una exalcaldesa de Hyde, de 81 años, murió repentinamente tras una consulta con Chipman. Era activa, lúcida, con buen estado de salud. Su hija, la abogada Angela Woodruff, quedó desconcertada, pero lo que realmente la alarmó fue otro detalle. Su madre, que siempre había sido meticulosa con sus asuntos, había modificado su testamento, dejando todo a su médico de cabecera. Woodruff no dudó y presentó una denuncia. La policía abrió una investigación. Exhumaron el cuerpo de Kathleen Grundy. Los análisis revelaron una dosis letal de morfina, administrada en las horas previas a su muerte. La evidencia comenzó a acumularse. Certificados firmados por Chipman, historiales alterados, inconsistencias médicas, pacientes que morían en circunstancias idénticas. Y lo más perturbador, una máquina de escribir en su casa con la que había falsificado el testamento. Por primera vez, las autoridades veían a Harold Chipman no como un médico, sino como lo que realmente era, un asesino. Juicio, prisión y el silencio final.
En 1999, Harold Chipman fue arrestado formalmente. Lo acusaron de 15 asesinatos, pero la cifra real era mucho más aterradora. Una auditoría posterior revisó cientos de certificados de defunción firmados por él. El resultado, al menos 215 víctimas confirmadas. Algunas estimaciones elevan el número a más de 250. Durante el juicio, Chipman negó todo. Mostró frialdad, arrogancia, una seguridad imperturbable. Pero las pruebas eran abrumadoras. Registros médicos alterados, firmas falsificadas, drogas administradas sin justificación. Uno a uno, los testimonios revelaban una verdad imposible de ignorar. En enero del año 2000 fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca pidió perdón. Nunca explicó por qué lo hizo. Guardó silencio hasta el final. El 13 de enero de 2004, un día antes de cumplir 58 años, Chipman se ahorcó en su celda de la prisión de Wakefield, con las sábanas de su cama. No dejó una carta ni una confesión, solo el peso de una verdad que eligió llevarse consigo. ¿Fue su silencio final pura cobardía o su crimen más calculado? Harold Chipman mató a más personas que cualquier otro asesino en serie documentado en la historia del Reino Unido. Pero más allá de las cifras, lo que verdaderamente estremece es cómo lo hizo. Sin sangre, sin gritos, sin sospechas, con una jeringa, una firma y el prestigio que su título le otorgaba. Su caso obligó a cambiar leyes, digitalizar registros y limitar el poder médico sobre certificados de defunción. Pero ninguna reforma puede devolver las vidas perdidas. La historia de Chipman es una advertencia brutal. El mal no siempre grita, a veces susurra, y lo hace desde el lugar en el que más confiamos. En mucho más que historia, creemos que también hay que mirar allí donde nadie quiere mirar, porque a veces lo más oscuro del pasado se pudo haber escondido a plena vista. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete al canal, activa la campana y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees que pudo ocurrir esto durante tanto tiempo sin que nadie lo detuviera? Muchas gracias por ver el video y como siempre, nos vemos pronto con mucho más que historia.